Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Orozco de Electrónica y Servicio y quiero agradecerles a nombre de la Confederación Nacional de Talleres y de Electrónica y Servicio el que estén en este momento en esta sala de capacitación, en donde vamos a hablar de algunas tecnologías, específicamente de los vehículos eléctricos y de los vehículos híbridos. Como usted se habrá dado cuenta, está habiendo un cambio tecnológico y ese cambio tecnológico nos está llevando a que tengamos que estudiar nuevas tecnologías. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a tener que convivir con tres tipos de vehículos. Primero, el de combustión interna, al cual de alguna manera ya estamos acostumbrados. Y aunque hemos podido apreciar cómo ha ido avanzando la tecnología, cómo hay mayor cantidad de módulos, mayor cantidad de sensores y de actuadores, pues ya poco a poco nos hemos ido familiarizando con ellos. Sin embargo, han entrado también otros vehículos, que son los vehículos híbridos, y poco a poco van llegando al mercado. Yo estuve en una ciudad casi en el centro de la República Mexicana recientemente y pude apreciar cómo una gran cantidad de taxis son del tipo híbrido. Pude apreciar cómo, por ejemplo, la línea de Toyota Prius, pues ha tenido una gran aceptación por parte de las personas de transporte público. Y esa es otra tecnología. Sin embargo, no se ha detenido ahí el avance. ¿Por qué? Porque tenemos ya la presencia de vehículos eléctricos. Vehículos que no emplean combustible fósil, no emplean ni gasolina, no emplean diésel, sino únicamente se recargan sus baterías a través del voltaje de la línea, el voltaje de corriente alterna. Sin embargo, seguramente a nuestros talleres van a terminar llegando este tipo de tres tecnologías. Pero, ¿qué les parece si iniciamos un paseo corto en un vehículo Tesla? Acompáñenme.
comento que los vehículos eléctricos van a poseer algunos elementos para su funcionamiento. Aquí básicamente se está llevando a cabo la representación de algunos elementos. Tenemos lo que es el paquete de batería, que son baterías de alto voltaje. Y también hay un circuito muy importante, que es el circuito inversor. Este circuito inversor lo que va a hacer es que va a tomar el voltaje de la batería y lo que va a hacer es que va a provocar un aumento de tensión. Así es, va a aumentar el voltaje. Las baterías pueden tener un voltaje arriba de los 200 voltios. En sí son pilas en serie. Recuerda que si pones pilas en serie vas a tener un incremento de la tensión. Este voltaje se va a aplicar finalmente al inversor. El inversor es un circuito electrónico el cual va a aumentar la tensión. Una tensión elevada que puede ser cercana incluso a los 500 voltios. Estos 500 voltios llegarán al motor o a los motores, dependiendo el tipo de vehículo que se trate. Y va a venir un sistema de engranaje y un sistema de diferencial para enviar el movimiento del motor o los motores hacia las ruedas. Y de esa manera el vehículo pueda realizar su movimiento. Existe también versiones en donde vamos a tener diferente tipo de tracción y vamos a poder observar cómo se van a encontrar las baterías y posteriormente un sistema de inversores y su sistema de motor, así como su sistema de engranaje. ¿Para qué? Para mover cada una de las ruedas. Estos sistemas son electrónicos. Existe una gran cantidad de electrónica. Y como yo les comentaba, vamos a tener que cargar con voltaje de corriente alterna estas baterías, naturalmente a través de un proceso. Aquí podemos observar cómo existe una toma, la cual nos va a entregar un voltaje de corriente alterna. Esta corriente alterna, como ya se las comenté, va a llegar al vehículo. ¿Para qué? Para cargarlo. Esta es la toma eléctrica. Naturalmente es de un alto amperaje. Pero finalmente es una corriente alterna. Ahora, ¿cómo trabaja este sistema? ¿Qué es lo que va a hacer este sistema para funcionar? Bueno, quiero comentarles que vamos a tener la recepción de una corriente alterna ya en el vehículo. Esta corriente alterna va a ser convertida a una corriente directa. Esta corriente directa va a ser enviada a un circuito conocido con el nombre de PFC. Serían las siglas de control de potencia. Son circuitos electrónicos que van a permitir la elevación de potencia. Específicamente es control de factor de potencia. Y este control de factor de potencia, que es este circuito electrónico, va a elevar el voltaje, eleva la tensión y la va a pasar a un circuito conocido con el nombre de convertidor DC-DC, que es un convertidor de corriente directa a corriente directa. ¿Para qué? Para elevar aún más el voltaje. Entonces estamos elevando la potencia y estamos elevando el voltaje. Este circuito nos entrega una corriente alterna y esta corriente alterna va a ser rectificada. De tal forma que vamos a tener a la salida un voltaje de corriente directa. Ya vamos a tener aquí una corriente directa. Y esta corriente directa es la que vamos a utilizar para cargar nuestras baterías. Bueno, esta es una pequeña introducción a estos vehículos eléctricos. Muy interesante toda esta tecnología, ¿cierto? Sin embargo, vamos a pasar a ver la tecnología empleada por
los vehículos Prius de Toyota, tomando en cuenta que finalmente son los vehículos que más próximamente vamos a recibir en nuestros centros de servicio. Estos vehículos Prius utilizan un sistema de motor térmico, que es un motor de combustión interna, así como un sistema eléctrico. Veamos su tecnología. El banco de baterías que se utiliza en los vehículos híbridos es un conjunto de baterías o pilas, las cuales se van a encargar de entregar un voltaje que una vez que está sumado, porque están en serie, va a ser elevado. Estamos hablando arriba de los 200 voltios, dependiendo la marca y el modelo del vehículo. Pueden ser 201 o más voltaje, naturalmente con una gran corriente. Este banco de baterías se va a encargar de entregar su voltaje al circuito inversor. El inversor va a recibir ese voltaje y va a empezar a repartir o enviar el voltaje hacia diferentes lugares con diferentes valores, ya que va a enviar, por ejemplo, este voltaje para cargar lo que es la batería de 12 voltios, la batería convencional. Pero también va a trabajar el inversor en conjunto con su convertidor. ¿Para qué? Para entregarnos un voltaje elevado a los motogeneradores 1 y 2. Por lo tanto, el banco de baterías va a estar drenando o generando una corriente elevada. Ese voltaje, al ser elevado, pues va a generar un calor en el funcionamiento del paquete de baterías. Y existe en este banco de baterías una serie de sensores de temperatura, los cuales nos van a servir para enviar al sistema de control del banco de baterías de alto voltaje, y este va a enviar una información o una activación de lo que es este motoventilador. Este motoventilador lo que va a hacer es expulsar el exceso de aire caliente que se genere en el paquete de baterías, permitiendo que estas trabajen a una temperatura adecuada. Les recuerdo que cada vez que trabaje usted en esta sección, deberá de llevar, 1, guantes que le permita poder operar sin riesgo para su salud en el voltaje elevado en el paquete de baterías. Y número 2, seguir todos los lineamientos de seguridad, como desconexión con el switch de seguridad inicial o la palanca de color naranja al inicio, con la finalidad de cortar corrientes y poder operar de manera segura este paquete de alto voltaje. Algo oportuno de lo que estamos nosotros analizando y que vimos ahorita, necesitamos nosotros conocer los diagramas, conocer la estructura de los circuitos para poder trabajar de manera adecuada y conocer sobre todo cómo vamos a estar trabajando. Yo tengo aquí el diagrama que les proporcionamos la semana pasada en relación a este Toyota Prius modelo 98-2003, que es la generación número 1. Es importante ver generaciones, no nada más la generación 4, que es la última, sino también ver generaciones pasadas, porque finalmente pues vamos a recibir ese tipo de vehículos. Entonces, en este diagrama, que está en la información de la semana pasada, podemos ver cómo el banco de baterías va a estar trabajando junto con la computadora EQ del vehículo, con la computadora EQ, y esta computadora nos va a estar enviando el voltaje elevado, que estamos hablando de un voltaje de 201 voltios, nos las va a estar pasando a través de un relevador de alta corriente, y este relevador va a estar metiendo el voltaje a lo que viene a ser el inversor. ¿De acuerdo? Y el inversor ya se va a encargar de operar directamente a un convertidor, que es un convertidor de DC-DC, así se llama, convertidor de DC-DC, que es un convertidor de corriente directa a corriente directa. Es un convertidor DC-DC, repito, que convierte la corriente directa en corriente directa. Alguien dirá, ¿cómo?
¿Cómo de corriente directa a corriente directa? Bueno, pues este convertidor lo que va a estar haciendo es que nos va a estar transformando el valor de voltaje, el valor de voltaje. ¿Y para qué? Pues mira, muy sencillo. Tú vas a tener un banco de baterías que te entrega 200 voltios, el convertidor DC-DC lo convierte a 12 voltios y esos 12 voltios te cargan a la batería convencional del vehículo. Entonces, para eso existe el convertidor DC-DC, porque tú puedes ver, en este caso, cómo estaría funcionando el sistema. ¿Para qué? Para que el sistema te transforme a un voltaje bajo y te pueda cargar la batería. ¿De acuerdo? Porque en sí no tenemos en estos vehículos, no tenemos un alternador, propiamente un alternador como lo habíamos venido nosotros conociendo comúnmente, sino que se trabaja por medio de unos elementos conocidos como motogeneradores, MG1 y MG2. Ellos hacen la función doble. Ellos son motores y son generadores. MG1 y MG2 son las dos cosas. Entonces, por ejemplo, este vehículo no tiene marcha, no tiene motor de arranque. ¿Quién es el motor de arranque? ¿Quién va a hacer funcionar al motor de ciclo Atkinson? El motor generador 1. Este es el que va a arrancar al motor. Entonces estaría haciendo la función de motor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces quiero que esto lo consideren, pero este motor también funciona como generador. O sea, produce energía eléctrica. De hecho, ambos motores producen energía eléctrica que nos va a servir para que funcione el sistema, se carguen baterías, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal, amigos? Quiero mencionarte que dentro del diagnóstico automotriz en vehículos modernos es importante verificar y checar señales de sensores, señal que llega a los actuadores, señales que llegan a la computadora automotriz. Y tenemos aquí un vehículo Prius, es un vehículo de la marca Toyota, el cual es híbrido. Los equipos de diagnóstico que te voy a mostrar sirven para verificar vehículos de combustión interna normales, vehículos del tipo híbrido, como este es el caso, y también vehículos diésel y vehículos eléctricos. Estamos hablando, por ejemplo, del osciloscopio. El osciloscopio es un equipo muy poderoso, el cual te va a permitir sacar señales, ver señales directamente en la pantalla. Señal de sensores, señal de la computadora, CAN bus, comunicaciones, etcétera, y también verificar el sistema de verificación de señales en toda la computadora, en toda la línea eléctrica y electrónica. Y este equipo, que es portátil, que tiene pantalla, también cuenta con un voltímetro. Entonces es muy útil porque lo puedo usar como voltímetro o directamente con osciloscopio se conecta a la PC y ahí puedes ver también la señal. También tenemos otros equipos, por ejemplo, este es el Sense 22. El Sense 22 es un equipo muy poderoso que nos permite checar sensores Hall, sensores inductivos, también nos permite verificar sensores de oxígeno. Y este es el vehículo Prius 2015. Podemos observar de este lado cómo se encuentra el motor de ciclo Atkinson, que viene a ser un motor a gasolina. Y de este lado propiamente se encuentra la parte híbrida. Cada una de estas secciones va a trabajar de manera independiente, pero finalmente coordinada. Podemos observar aquí algunas partes importantes del vehículo. Por ejemplo, la batería. Una batería de 12 voltios. Esta batería cuenta con un sensor en la conexión negativa. Este es un sensor que envía información a la computadora. Por cierto, hay varias computadoras en el vehículo. Varias computadoras las cuales van a estar trabajando de manera coordinada naturalmente. Una de ellas viene a ser la computadora de motor. Esta es la computadora de motor.
Esta computadora se va a encargar de controlar el motor de gasolina, que viene a ser este, como ya les estaba yo mencionando. Esta es la computadora SM, su nombre que recibe y cómo la van a encontrar en los diagramas es SM. También podemos observar, en este caso, esta parte importante del vehículo, que viene a ser el inversor. El inversor es un dispositivo muy complejo, el cual nos va a servir para que funcionen los motores eléctricos. En este caso existen dos motores eléctricos conocidos con el nombre de motor MG1 y motor MG2. Son motores, realizan una doble función que viene a ser motores generadores, MG1 y MG2. Ambos motores están siendo controlados por el circuito inversor, que es esta caja que tenemos nosotros en este lugar. Llega en algunas ocasiones a presentarse algún código de falla. Por ejemplo, el P0A1114. Cuando se llega a presentar un código de ese tipo, nos indica que existe algún problema. Dentro de esta caja se manejan funciones como inversor, también como controlador EQ o computadora. Hay una computadora en su interior, pero esta computadora se llama EQ de los motores, MG1 y MG2. También en su interior está un convertidor booster, que es un circuito elevador de voltaje, ya que hay que considerar que proviene un voltaje de alimentación de la batería de alto voltaje, que como ya explicamos, esa batería se encuentra en la parte de atrás del vehículo. Y está el convertidor booster, que se encarga de elevar la tensión, porque una cosa es el valor del voltaje que nos entrega las baterías de alto voltaje que están en la parte posterior, que es aproximadamente 200 voltios, y el valor del voltaje que necesita los motores MG1 y MG2. En este caso, MG1 y MG2 vienen a ser unos motores que necesitan aproximadamente por ahí de 450 voltios para funcionar. Pero en este lugar también existe un circuito inversor, ya que MG1 y MG2 van a trabajar con un voltaje de corriente alterna. Para ello entonces existe el circuito inversor. Este sistema inversor también se va a encargar de trabajar internamente con un circuito conocido con el nombre de convertidor DC-DC. Este se encuentra en su interior, un convertidor DC-DC. Ya que en un momento determinado vamos a necesitar voltaje. ¿Para quién? Para cargar a la batería de 12 voltios. Tenemos nosotros entonces en este lugar nuestro banco de baterías. Voy de nuevo al banco de baterías de alto voltaje. Entonces, si yo tengo aquí un voltaje de 200 voltios, ok, voy a necesitar para MG1 y MG2 un voltaje 1 de corriente alterna, 2 un voltaje elevado y 3 un voltaje trifásico. ¿Ok? Entonces, todo el sistema, lo que se va a hacer, lo que va a estar haciendo el sistema es realizando primero la elevación del alto voltaje, del alto voltaje ya venía. Estoy hablando de los 200 que llegaban. 201 o puede variar dependiendo el modelo del vehículo e incluso la marca. Ese voltaje llega a este punto, aquí se eleva el voltaje, se convierte en corriente alterna trifásica y es lo que va a entrar a los motogeneradores para que funcionen. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo estoy haciendo énfasis de que ustedes deben de tener guantes de protección, deben de tener sistemas de protección y de seguridad para trabajar. O sea, no es lo mismo
de un vehículo que yo trabajaba con 12 voltios, que la posibilidad que yo tuviera una descarga con 12 voltios pues era prácticamente nula, ¿no? Por ser una tensión de 12 voltios. Aquí estamos hablando de 400 voltios, estamos de 200, de 400 voltios, y estamos hablando de corriente alterna. Entonces, imagínense, 400 voltios de corriente alterna es un nivel muy elevado de voltaje. Entonces, hay que tener mucha protección a la hora de trabajar en estos vehículos. Que se puede, sí, claro, se puede, pero usar sistemas de protección. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. En este lugar podemos observar un depósito de anticongelante, ya que el sistema inversor se va a calentar mucho y va a necesitar un sistema que va a enfriarlo. Aquí pueden observar esta manguera cómo va conectada directamente a lo que viene a ser el sistema inversor en este lugar. Repito, el inversor durante su operación, durante su funcionamiento para activar a los motores MG1 y MG2 se va a calentar en exceso. El sistema anticongelante nos va a permitir que este sistema se enfríe y que funcione correctamente. Naturalmente, el motor va a contar con su sistema de anticongelante normal, que es el que nosotros podemos observar en este lugar. Ahí estamos viendo el depósito. El motor de ciclo Atkinson que se encuentra en este lugar va a contar con algunos elementos que ya hemos podido nosotros observar en otros vehículos. Para la operación de la alimentación de los circuitos eléctricos y electrónicos del vehículo se encuentra aquí esta caja de fusibles y relevadores, que está en la parte derecha del vehículo cerca de la computadora de motor, la SM. Les estaba yo comentando que el motor eléctrico cuenta con todos los elementos que hemos podido nosotros observar ya en vehículos anteriores. Tenemos aquí nosotros el sistema de motor y este es mi motor de ciclo Atkinson que conocemos comúnmente. Vamos, de este lado estaría mi MG2, aquí abajo está MG1. En este lugar está MG1, en este lugar está MG2, que son, ya lo comenté, mis motogeneradores. Si ustedes observan, el motor de ciclo Atkinson cuenta con su cuerpo de aceleración, un cuerpo de aceleración electrónico. Que esto, pues yo debo de ir reconociendo, tengo que ir viendo todas las partes para que en un momento dado saber cómo funcionan, cómo trabajan. En el momento en que nosotros iniciamos el proceso de arranque, o sea, encendemos el vehículo y vamos a querer que se mueva, el motor MG1 es el que va a funcionar, o sea, este motor es el que va a generar el movimiento hacia las ruedas. ¿Ok? Para esto, este motor va a estar apagado, el motor está apagado y el que está funcionando es MG1. Entonces, el movimiento es transmitido hacia las ruedas, el movimiento de MG1, y en este momento el vehículo se empieza a desplazar, empieza a caminar. Ahora, MG1 es un motor de alta corriente y necesita mucha fuerza naturalmente para alcanzar a mover al vehículo completamente y empezarlo a hacer circular. Entonces, imagínense en ese momento cómo estará el asunto. Si en ese momento el vehículo se detiene por algún motivo, el vehículo sigue sin funcionar, este motor, y el motor se detiene, deja de consumir corriente, entonces el vehículo está detenido, no está consumiendo corriente. ¿Vamos bien? Julio me pregunta si el sistema de enfriamiento de los inversores es independiente al de combustión. Sí, Julio, son independientes.
Utilizan el radiador para enfriar el anticongelante, pero se mantiene en forma independiente. Me pregunta Gaby, y Saúl me dicen, ¿qué voltaje se genera con MG1 y MG2? ¿Producen corriente alterna o continua? Los motores MG1 y MG2 van a producir un voltaje de corriente alterna elevado, que posteriormente van a pasar dentro del sistema inversor el sistema booster, y ahí se va a regular los voltajes para obtener un valor correcto de voltaje, un valor correcto de tensión. Es importante saber cómo se genera este tipo de energía para mover al vehículo. La finalidad es mostrarle el sistema de generación de corriente eléctrica o de operación del sistema híbrido. Podemos observar estos dibujos que son muy gráficos y muy interesantes, en donde vamos a poder visualizar, digamos, la situación de operación. Aquí se muestra lo que sería el dibujo del vehículo, y esta es la batería de alto voltaje, la que nos genera una tensión un poquito superior a los 200 voltios. Esta energía es llevada hacia un inversor, que este es el módulo que ya tuvimos la oportunidad de revisar. De hecho, este es el vehículo y este viene a ser el módulo inversor, esta caja que nosotros tenemos aquí y que se muestran dos conectores. Este es el módulo inversor. O sea que si nosotros revisamos la figura que tenemos aquí, tendríamos ese módulo. Vamos a estar trabajando con dos motores, que es MG1 y MG2. Motogeneradores. Motogenerador 1 y motogenerador número 2. Estos son los dos sistemas. Les recuerdo que este tipo de vehículos ya no cuenta con el motor de arranque, ya no se emplea ese tipo, digamos, de elemento. MG1 viene a ser el que genera el arranque, es su equivalente, entre comillas, ¿verdad? Diría yo que MG1 es el que genera el arranque del motor a gasolina. Aquí tengo el motor a gasolina. Y tenemos otro motor, que es MG2. Si yo veo la imagen de mi sistema, cómo está mi motor, tendría yo lo siguiente. Observen ustedes. Este es mi motor y aquí tengo el motor de combustión interna. Ustedes lo pueden identificar fácilmente. Aquí tenemos la parte de combustión interna, tenemos el cuerpo de aceleración y del lado derecho tenemos los generadores. Tengo dos generadores, MG1 y MG2. Vienen a ser estos dos generadores. Estos son los elementos que van a estar permitiendo la operación mecánica del sistema. Ahora, MG1 y MG2. Están los dos motores generadores. Aquí regreso. ¿Cómo operan esto? Bueno, primero nosotros vamos a tener un funcionamiento eléctrico, ¿sí? Y aquí se nos señala cómo la energía de las baterías, del paquete de baterías de alto voltaje, es enviada hacia el inversor. Es enviada de baterías al inversor. Y del inversor nos manda a MG1. MG1 nos va a generar a través del repartidor de potencia a la caja de velocidades para mover a las llantas. ¿Sí? Esa sería, digamos, una operación y sería un movimiento del vehículo en forma totalmente eléctrica. O sea que en este momento lo que tendríamos es el avance del vehículo, y ese avance del vehículo se va dando gracias a una operación de MG1. Posteriormente, se puede tener el funcionamiento del motor de gasolina. O sea que nosotros podemos hacer, primero, pero el MG1. Pero puede ser que yo necesite más potencia. ¿Por qué? Porque estoy acelerando y necesito más potencia.
Entonces, la velocidad del vehículo lo amerita y en ese momento vamos a tener operando al sistema. Lo vamos a tener aquí funcionando y vamos a necesitar que el motor de combustión, el motor que tenemos de ese lado, funcione. O sea, viene a ser este motor a gasolina. Entonces, aquí ya se nos indica cómo el motor de gasolina se envía hacia el repartidor de potencia y a la caja de velocidades para las ruedas. Entonces, en ese momento vamos a tener esta energía generada por el motor de combustión interna, o sea, el motor de ciclo Atkinson. Ese sería su nombre correcto y estamos teniendo el funcionamiento. Ya vamos a tener más potencia. ¿Por qué? Porque proviene de un motor a gasolina. Ahora bien, nosotros vamos a necesitar una recarga de las baterías de alto voltaje. Vamos a necesitar, ¿por qué? Porque utilizamos su energía. Entonces, en ese momento, la energía proporcionada por el motor a gasolina es llevada hacia MG2, o sea, el motor que nosotros tenemos aquí. Ese movimiento. Y esto nos va a provocar, después de pasar por un reductor de velocidad planetario, que se mueva MG2 y el inversor va a generar el voltaje adecuado para generar la recarga en las baterías de alto voltaje. O sea, en este momento estamos regresando la energía a esta batería. Y podemos tener, si quiero señalar, digamos, podemos tener nosotros un modo combinado para el movimiento de funcionamiento en el vehículo híbrido. O sea, llega el momento en que si nosotros requerimos mucha potencia, si nosotros necesitamos mucha potencia, entonces va a funcionar tanto MG1 como el motor de gasolina. Los dos. Y los dos van a entregar energía para el movimiento de las llantas. En este caso estaría funcionando lo que es la energía de las baterías de alto voltaje, que pasa por el inversor que alimenta MG1 y que éste trabaja. Les recuerdo que MG1 y MG2 son motores trifásicos de corriente alterna y van a generar la energía necesaria para que funcione el repartidor de potencia, pero este está recibiendo también movimiento del motor de gasolina. Entonces adquiriríamos un trabajo combinado y una potencia elevada. Ahora, vamos a tener el momento que frenar. O sea, llega un momento que tenemos que frenar. Normalmente un vehículo, ¿qué hace? Normalmente el vehículo lo que hace es que regresa en ese momento la energía ¿a quién? La regresaría hacia baterías. En el caso de híbrido, un vehículo normal cuando presionas el pedal de freno, ¿qué hace? Pues se calientan las balatas. O sea, el movimiento se traduce en calor y se pierde la energía porque se disipa en el aire el calor. En el caso de un vehículo híbrido, que eso es lo que lo hace que ahorre energía, es de que cuando se va a llevar a cabo el frenado, propiamente el sistema lo detecta porque la persona deja de acelerar el vehículo. En ese momento el sistema se entera y va a recoger la energía de las llantas para mover a MG2 y MG2 manda la energía al inversor y el inversor vuelve a cargar las baterías de alto voltaje. Entonces, la energía no se está perdiendo, sino se está regresando a las baterías de alto voltaje. Naturalmente, el vehículo cuenta con su sistema de frenado, su sistema de frenado convencional que va a detener el vehículo a través de sus balatas, su sistema de frenado. Ese es automático. Ustedes como expertos en el área de mecánica conocen ya esos sistemas. Esta es la caja inversora. Esta es la caja inversora y bueno, aquí tenemos algunas conexiones que se pueden observar. Ahorita vamos a revisar un poco más a fondo esta caja inversora, pero sí quiero señalar el hecho de que a través de estas figuras ustedes se van a poder dar una idea de cómo operan, cómo está trabajando el sistema
Y es importante que ustedes identifiquen estos elementos en los diagramas que vamos a ver a continuación. Este vehículo, aclaro, es la versión número 4 de Toyota Prius, ¿ok? Y de alguna manera en este momento estoy viendo lo que es la parte del vehículo, del vehículo Toyota Prius versión 1 y tratándolo de comparar. Obviamente hay diferencias y te voy a pasar información la próxima semana de estos vehículos para que tú veas, para que podamos ver la diferencia. Pero en este momento, permíteme hacer la explicación desde aquí, desde este diagrama, que repito, viene a ser la versión número 1. Obviamente tiene cambios y tiene cambios fuertes. Entonces, si tú ves en este lugar, esta es la computadora que te va a manejar lo que es la sección del motor. Si tú observas aquí, tienes tus inyectores, tienes tus bobinas de encendido, tienes tus sensores de oxígeno, tienes tu MAF, tienes tu cuerpo de aceleración. O sea, esta es la parte de control CKP, SMP, y esta es la parte del sistema electrónico que me controla el motor, al motor de ciclo Atkinson, el motor de gasolina. Sin embargo, esta computadora, ¿dónde está? Ya lo comentamos. Esta computadora se encuentra en este lugar, en este sitio. Es la ubicación de la computadora. Ahora, existe otra computadora que ya les comenté, y ahorita regreso a esta parte, que es la computadora ECU. ¿Ok? A esta le llaman computadora ECU. Esta computadora es la responsable de manejar a lo que viene a ser el sistema inversor, es el que tiene contacto con el sistema inversor y es el que tiene contacto con los motogeneradores. Naturalmente tiene comunicación con la SM y en esta versión de vehículos Prius me está manejando el pedal electrónico. O sea, la información del pedal electrónico es enviada a esta computadora. La computadora, de hecho, está atrás de la guantera, propiamente está atrás de la guantera, ¿ok? O sea que una computadora está dentro y la otra computadora está fuera de la cabina. Entonces, yo voy a estar haciendo pruebas naturalmente con mi escáner. O sea, lo primero que voy a hacer es como un sistema normal, que es voy a meter mi escáner para poder verificar si existe algún código de falla, si existe alguna línea de datos funcionando mal, etcétera. Entonces, si me preguntan, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, yo tengo que verificar que esté funcionando tanto mi batería de 12 voltios que esté cargada como mi banco de baterías. Eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, me dicen, oye, no funciona el inversor, pues lo vas a tener que arreglar. ¿Por qué? Porque esta computadora EQ está enlazada con la SM. Entonces, la SM, si yo quiero que funcione para que esté trabajando directamente, que yo quiero que esté trabajando mi sistema, entonces yo necesito que funcione todo. O sea, yo no puedo hacer que trabaje nada más la computadora que está aquí arriba. O sea, no debo. Yo debo de hacer que funcione todo. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir, pues nada más que funcione esta computadora y ya no. Naturalmente, y sí te voy a decir una cosa, si tu vehículo, por ejemplo, se descarga la batería y no logra una carga de las baterías de alto voltaje, este motor se queda prendido, se queda trabajando. ¿Por qué? Porque el sistema va a detectar que no hay voltaje por parte de las baterías de alta tensión.
Entonces lo que hace es que el voltaje, la energía ya va a provenir del motor de combustión interna. Ahora, si tú a mí me preguntas, oye, pero esto significa que debe de estar cargada la batería de 12 voltios, sí te voy a decir que sí. O sea, no puedes tú, tu sistema, hacerlo funcionar si ninguna de tus dos baterías están trabajando. O sea, sí requieres forzosamente de que el sistema esté operando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de que haya energía eléctrica, que viene a ser esta, ¿no? O sea, tengo mi batería de 12 voltios debe de estar trabajando para que haga funcionar a mi SM, para que mi SM se enlace con la otra computadora, que es la computadora EQ, y de esa manera trabajen, que viene a ser esta computadora, y bueno, el sistema pueda operar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el procedimiento de servicio? Simplemente es primero verificar que haya voltaje de mi batería de 12 voltios. Ese es lo primero que yo tengo que checar. Tengo que verificar en este lugar que tengo tanto voltaje de alimentación como voltaje de ignición. Eso es lo que yo debo de estar verificando. ¿Estamos de acuerdo? Y debo de verificar también que en un momento dado esté saliendo voltaje de el banco de baterías, que ya expliqué de cuánto es, y ese voltaje de baterías esté llegando al relevador principal. Y este relevador principal me entregue tensión hacia lo que es el inversor. O sea, eso es lo que tengo que verificar en caso de que no esté arrancando, el vehículo no esté funcionando. Y también tengo que verificar que el inversor opera, trabaja, elevándome la tensión y entregando voltaje al motogenerador 1, porque el motogenerador 1 es el que me va a provocar, número 1, el movimiento del vehículo. Él es el que me va a provocar el movimiento del vehículo. Ese es el que me va a mover las ruedas al inicio. Y también, en un momento dado, va a hacer que trabaje el motor de gasolina y en ese momento el vehículo arranca y trabaja. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, consideramos prudente incluir esta parte. Mira, esta sección es importante. ¿Por qué? Porque te va a permitir saber quién funciona, quién trabaja, en qué momento. Dices tú, un motor eléctrico, quieres el movimiento eléctrico, ¿de dónde vas a jalar la corriente? De la batería de alto voltaje, porque ya estarías moviendo las ruedas. Tú estás jalando de aquí la corriente, necesitas esta corriente para que muevas al sistema del MG1 y ya tengas potencia para mover a tus ruedas. Por esa razón es esto. Oye, que vas a arrancar el motor de gasolina, listo. Con MG1 mueves al motor de gasolina, lo arrancas, o sea, generas CKP-SMP, lo arrancas y entonces tu motor de gasolina ya te entrega el movimiento hacia las ruedas y tienes funcionando el sistema de gasolina. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón yo consideré importante incluir estas figuras porque estas figuras te permiten ver cómo está funcionando el sistema e incluso cómo se está llevando a cabo el proceso de funcionamiento de recarga para las baterías. Todo esto eh, lo consideramos importante y bueno, ese fue el motivo por el cual se incluyeron estas fotografías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero señalar que este es el inversor. Puedes ver aquí los conectores grandes. Estos conectores grandes vienen a ser los conectores de corriente y adentro de este inversor, quiero señalar nada más como referencia, vienen unos transistores que se conocen con el nombre de transistores IGBT y que nos permiten hacer el funcionamiento de las bobinas. ¿Sí? Aquí está básicamente estos circuitos integrados. Ahora, ¿para qué me sirven estos circuitos integrados? Digo, cabe señalar que los motores, ellos van a necesitar, yo te comenté, una corriente trifásica. Aquí está una fase, aquí está otra fase y aquí está otra fase. Una corriente trifásica.
Ellos van a tener 3 bobinas, la llamada U, la llamada V y la llamada W. Entonces, tú vas a tener una fuente de alimentación de alto voltaje, ¿ok? Esa es una fuente de alimentación de alto voltaje. ¿De qué valor? 400 voltios. O sea, tomaron los 200 de batería, los pasaron a un convertidor de DC-DC, sube el voltaje, ya tengo una alta tensión y esa alta tensión, lo que ahora hacen estos transistores es convertirla a trifásica. O sea, aquí todavía tienes una corriente directa y estos transistores al estar funcionando y switchando y conmutando, te van a generar que la corriente directa se convierta en una corriente trifásica. Y esta corriente trifásica es la que va a pasar a través de las bobinas y las bobinas ya es la que van a generar movimiento, que en realidad lo que hace el sistema es que funciona una bobina y provoca el desplazamiento del imán que está en el rotor. Entonces se desplaza para acá, funciona la otra bobina y se mueve el imán y pasa esta bobina y así. Y van a estar track, 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 funcionando entre lo que viene a ser esta corriente alterna. Pero eso ya es dentro de quién, dentro de mi sistema, dentro de mi inversor, ya es el que está trabajando y vea, aquí está la generación de corriente y bueno, cómo estarían funcionando las diferentes bobinas en cada caso. ¿Para qué? Para que trabajen y me generen la corriente. En relación a la pregunta de cómo hacer funcionar el motor térmico de los vehículos híbridos, bueno, déjenme comentarles lo siguiente. Tenemos aquí la imagen de este vehículo Prius 2015 y vamos a retirar esta tapa. Al hacerlo, nos encontraremos con el motor térmico. Aquí tenemos el motor térmico, mientras el sistema eléctrico se ve del lado derecho. Durante el proceso de pruebas vamos a requerir que en nuestro taller de servicio funcione en ralenti el motor térmico para poder identificar alguna posible falla que pudiéramos tener, alguna bobina dañada, algún inyector, etcétera, ¿no? Entonces, sí se requiere que el vehículo entre al modo de servicio, en donde vamos a poder hacer funcionar únicamente al motor térmico en ralenti. Para ello vamos a utilizar los controles que se encuentran en la cabina, como viene a ser el botón Power o de encendido. También vamos a requerir lo que es el botón de parking, la palanca de velocidades y vamos a ir presionando tanto el pedal de freno como el acelerador. Pero veamos cuál es el procedimiento de servicio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente vamos a ir al vehículo, el cual tiene naturalmente su batería de 12 voltios bien cargada. Eso sí debemos de cuidarlo, que la batería esté bien cargada. Y ya en la cabina vamos a presionar 2 veces el botón de Start. El acelerador lo vamos a pisar 2 veces. Pisamos una vez el pedal de freno y movemos la palanca a neutro. Posteriormente volvemos a pisar 2 veces el acelerador a fondo y una vez el pedal de freno. Colocamos parking, pisamos 2 veces el acelerador a fondo y pisamos el pedal de freno sosteniéndolo.
En ese momento presionamos el botón de Power, Start, de arranque. En ese momento el motor térmico deberá de arrancar en una función de modo de servicio para el taller. Pues hemos aprendido mucha tecnología en esta conferencia. Queremos agradecerles a nombre de la CNT, la Confederación Nacional de Talleres, y por parte de Electrónica y Servicio, el que hayan estado presentes en este evento. Soy José Luis Orozco, soy de Electrónica y Servicio. Hasta la vista.